La segunda etapa dentro de lo que es el procedimiento de planificación del sistema de información es la etapa de descripción de la situación. En esta etapa de descripción de la situación se van a poder analizar dos cuestiones principalmente. Por un lado, lo que es la descripción del negocio propiamente dicho y por el otro lado, del sistema de información existente. ¿Qué entendemos por descripción del negocio? Por descripción del negocio entendemos la descripción de las funciones organizativas y los procesos de negocios. Recordemos que por proceso de negocio entendemos a todas aquellas rutinas organizativas o empresariales que permiten cumplir con los objetivos operativos. Por ejemplo, ventas, compras, producción y todas las tareas asociadas a ellas. En segundo lugar, deberemos realizar una descripción de lo que se denomina el sistema de información existente. En ese sentido, es necesario contar con un catálogo de los recursos y capacidades de dicho sistema de información. Esto nos va a permitir conocer cuál es el estado de situación de cosas vinculadas al sistema en la organización. ¿Cuáles son las cuestiones que deberán observarse para poder describir la situación de sistemas? Es decir, cuál es la base, si se quiere, tecnológica que tiene el sistema al momento del relevamiento. Por un lado, el inventario de hardware y software, distinguiendo en materia de software entre sistemas funcionales y sistemas estratégicos. Por el otro lado, debemos, en segundo lugar, enumerar el personal relacionado con el sistema de información, partiendo de los responsables de las áreas de sistemas hasta llegar a los usuarios propiamente dichos, que son quienes se van a encargar de alguna manera de manejar las cuestiones que aparezcan como novedosas en el sistema. En segundo lugar, debemos evaluar el estado de aplicaciones y bases de datos, diferenciando entre aquellas que funcionan correctamente y aquellas que necesitan alguna revisión o directamente requieren ser reemplazadas. Esto es muy común por obsolescencia tecnológica, es decir, aquellas aplicaciones que ya en su momento cumplieron un objetivo, pero pasado determinado tiempo ya no cumplen dicho objetivo. Y finalmente, inventar proyectos desarrollados, es decir, aquellos proyectos que o están en curso, por supuesto indicando grado de progreso, o bien aquellos proyectos que se han desestimado, es decir, ya no están más en curso, pero que pueden haber dejado alguna enseñanza en materia de sistemas hacia dentro de la organización. Para poder describir correctamente cuál es el estado de situación vinculado a los sistemas dentro de la organización, existe una herramienta de diagnóstico que se denomina el modelo de Nolan. El modelo de Nolan permite descubrir o describir el grado de desarrollo en que se encuentra la organización en relación a su sistema de información. Podríamos tener poco desarrollo o mucho desarrollo según van a describir las etapas del modelo de Nolan, por supuesto con más precisión. El modelo va a indicar, por eso nos referimos a estas etapas, todas estas etapas que describimos aquí. La iniciación, la expansión, la formalización, la integración, la administración de datos y la madurez. Es decir, que la organización en materia de implementación de sistemas de información va a pasar por todas y cada una de estas etapas. Veamos a qué se refiere cada una de ellas. Por un lado, en primer lugar, tenemos la etapa de iniciación. La etapa de iniciación sencillamente se dedica a lo que es la automatización de procesos operativos de bajo nivel. Por ejemplo, automatizar la emisión de la facturación. Luego hay una etapa ya más avanzada que es la de expansión o contagio. Ya no solo se automatizan unos pocos procesos, sino que en la organización empieza a haber conciencia de la mayor eficiencia que se logra aplicando automatización a mayor número de procesos. En tercer lugar aparece lo que se denomina la formalización o control, donde lo que empieza a haber ya no es una serie de aplicaciones sueltas por toda la organización, sino que empiezan a centralizarse las decisiones y los nuevos desarrollos se seleccionan bajo criterio de costo efectivo, es decir, ya empieza a haber más complejidad, por ejemplo, la implementación de un sistema de gestión integrado. Luego aparece una nueva etapa ligada a la anterior que es la de integración, donde los usuarios empiezan a apreciar los resultados de la implementación
y se comienza a tener una organización más digitalizada. Es decir, comienzan las primeras etapas de lo que se va a denominar la integración, la transformación digital de la organización, de la que ya vamos a hablar más en profundidad. En quinto lugar aparece la cuestión de la administración de datos. La administración de datos empieza a generar problemas desde el punto de vista de que no hay una conexión entre la cantidad de aplicaciones que hay en la empresa. Entonces, por ejemplo, desde un sistema llevamos la contabilidad, desde otro sistema liquidamos los sueldos, desde otro sistema se administra el stock, y eso entonces comienza a generar un problema del cual en la etapa de administración de datos la organización comienza a ser consciente y a tomar medidas. ¿Cuáles serían esas medidas? Por ejemplo, la implementación de un sistema ERP. La próxima etapa es la madurez. En la etapa de la madurez comienzan ya a estar integradas las aplicaciones, es decir, se supera el obstáculo de la etapa de administración de datos y comienzan a formar parte del flujo real de la información coherente con los procesos de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el proceso de negocio implica registrar las ventas, liquidar las comisiones de los vendedores y finalmente registrar en el sistema contable el costo salarial, todo ese proceso de negocio va a fluir dentro de una lógica y dentro de una integración de los sistemas. Por supuesto, en ese sentido comienza a ser más adecuado el sistema de información en relación a las respuestas que da a los objetivos organizativos. Entonces, si el objetivo organizativo está puesto en una fuerte promoción de ventas para captar mayores mercados y una de las herramientas va a ser aumentar las comisiones, el sistema va a permitir que todo ese proceso esté integrado a los procesos de negocios para dar cumplimiento a esos objetivos y poder medirlos. Una cuestión que debemos destacar respecto del sistema de Nolan es que las empresas van a evolucionar a través de todas las etapas, desde la iniciación que mencionamos hasta la madurez, donde los sistemas dan respuesta a los objetivos de la empresa sin saltearse ninguna, porque el modelo va a establecer que se requiere la experiencia acumulada en las etapas anteriores para poder llegar finalmente a la madurez. Esto es interesante porque si se cumple el modelo de Nolan, se podría interpretar dentro de las organizaciones en qué etapa se encuentra dicha organización. Vemos aquí el gráfico que propone el autor Domínguez, donde justamente destaca cómo se atraviesan las diferentes etapas. Y una cuestión que es importante distinguir aquí es la relación que hay entre todas las etapas y el nivel de gasto, donde vemos que en las etapas más evolucionadas se aumenta el nivel de gasto dentro de lo que es el área de sistemas. Más allá de que en etapas intermedias hay un amesetamiento, lo cierto es que para llegar a la madurez la inversión tiene que ser creciente. De otra manera no se podrían alcanzar los objetivos organizativos de tener un sistema que acompañe la estrategia de la empresa.